Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros hoy y siempre y que nos guíe y acompañe en este momento de reflexión para que por medio de su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y corazón para recibir la palabra de Dios que tiene hoy para nosotros. Amén. El texto bíblico de la reflexión de hoy está basado en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 53, que dice: Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces él los llevó fuera hasta Betania y alzando su mano los bendijo. Aconteció que al bendecirlos se fue de ellos y era llevado al cielo. Después de haberlo adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo y se hallaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. ¿Pueden imaginar la vista espectacular que debe haber sido? Tal y como estaba escrito, Jesús ascendió a los cielos. Las escrituras se cumplieron. El Redentor regresa al Padre en un milagro culminante final. Qué grandes que son las promesas del Señor, ¿no? Ahora bien, hay otro milagro que a menudo es pasado muchas veces por alto en el Evangelio de Lucas y que merece también tener nuestra atención. Y que a veces está un poco escondido y pasa por desapercibido en el relato bíblico. Justo antes de la ascensión, Lucas nos dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, el versículo 45. Y en tan solo pocas palabras, Lucas está relatando uno de los eventos más transformadores en la historia de la humanidad. De repente, todo tenía sentido. Jesús les había dicho una y otra vez que no había venido a anular el pacto de Dios, sino a cumplirlo. Él fue la respuesta a las oraciones del profeta. Literalmente era la personificación del amor de Dios. Pero ¿cuántas veces les había enseñado esto a aquellos trabajadores manuales sin educación? ¿Cuántas veces les había costado entender? Si recorremos el relato bíblico, comienzan a aparecer preguntas como: ¿qué quiere decir esto? Maestro, ¿qué has intentado decir? No entendemos y ellos tampoco. Y así un sinnúmero de preguntas de parte de los seguidores de Jesús, y se me ocurre pensar: ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida pasamos por las mismas preguntas y que muchas veces no encontramos la respuesta? Más bien, ahora sabían la respuesta, conocían a Jesús como nunca antes lo habían conocido. Ahora tenían la sabiduría y en unos días tendrían la voluntad, cuando Jesús enviaría el Espíritu Santo para multiplicar su nuevo conocimiento encontrado y ponerlo en práctica, para enviarlos al mundo, para llevar a cabo su obra de redención, para cambiar el mundo. Aquí la idea central de nuestra reflexión de hoy es descubrir cómo la Iglesia somos portadores de una tarea permanente cuando el Señor Jesús dice: ustedes son testigos. El pasaje relaciona las distintas promesas de Dios y su cumplimiento a lo largo de la historia del pueblo de Dios reveladas en la palabra. Simplemente
en la Biblia, aquella verdad que tenemos hoy nosotros en cada uno de nuestros hogares, en papel. Y hoy podremos explotar al máximo esta idea de ser los portadores y testigos de las verdades del Evangelio de Cristo. Como sabemos, Jesús es el centro de la palabra. A lo largo de las Escrituras vemos siempre un hilo conductor y siempre encontramos que todo lo que dice la Biblia apunta hacia aquel único Dios que se hizo siervo, se humilló por nosotros, se vació de sus poderes divinos y habitó entre nosotros para llevar adelante su obra salvífica y redentora por nosotros. A través de su obra redentora se entiende plenamente el contenido de esta palabra, demuestra su poder y su actuación en nuestras vidas. Y nuestro pasaje de hoy nos está apelando y confrontando con el primer mandamiento. Allí en ese mandamiento entendemos que es necesario confiar en Dios sobre todas las cosas, empezando por su palabra revelada para salvación. Esto nos lleva a pensar que descartar, despreciar o pervertir la palabra del Señor, el segundo y tercer mandamiento, es un pecado que trae graves consecuencias a nuestra vida como cristianos y nos coloca al borde de la incredulidad. Ahora bien, Dios nos coloca su palabra para que podamos percibir la ley que nos hace ver y nos convence del pecado, pero también desea mostrar el Evangelio en el cual nos concede el perdón y su paz. Y ahí está lo que nos dice el versículo 47 de nuestra perícopa: que en su nombre se predicará el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sin duda Jesús, cuando decía estas palabras, tenía un plan preparado. Estaba preparando el terreno para que su verdad siga siendo proclamada por su pueblo santo, por nosotros. Y aquí nos encontramos con el cumplimiento de la obra de Cristo. Ahora nosotros y también los discípulos de aquella historia somos los testigos. La muerte y la resurrección de Cristo son para nosotros la motivación de todo lo que hacemos como iglesia. No como iglesia edilicia, como aquel edificio que está en las distintas ciudades, donde vamos a reunirnos y donde todos los domingos nos juntamos a orar y adorarlos. No, sino como iglesia invisible, como esa comunidad de santos que se desparrama en las distintas esferas del mundo. Y podemos dar testimonio a través de nuestro ejemplo, de nuestra vocación, a través de nuestro trabajo. Pero nuevamente nos interpela la ley. ¿Cómo estamos con esta cuestión de ser testigos? ¿Somos verdaderos testigos de Dios? ¿Estamos dispuestos a perder nuestro trabajo, nuestros amigos y nuestro más preciado anhelo en la vida por tan solo predicar la verdad salvadora de Cristo? Es una tarea que nos puede traer consecuencias, pero que no nos tiene que motivar a hacerlo aquello que perdamos o que dejemos atrás, sino Cristo mismo y lo que nos promete a nosotros como cristianos para la eternidad. Y aquí ahondamos en el tema de estas palabras que también nos traen las promesas del cumplimiento en la venida del Espíritu Santo y también el cumplimiento en el testimonio a todas las naciones. Dos hechos que van de la mano y que hoy en día son una herramienta valiosa que nos impulsan a nosotros en nuestra vida a proclamar esta verdad que Dios hoy nos está comunicando. Jesús dice: y ustedes son testigos de estas cosas, he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Ahora bien, podemos observar que todo esto, para que se cumpliera, tuvo una consecuencia mayor. Dios entregó a su único Hijo Jesucristo a la muerte en la cruz para que podamos ser restaurados, transformados y redimidos de nuestra condición alejada de Dios en la cual nos encontrábamos
por la consecuencia de nuestros pecados. Dios hizo un trueque, entregó su Hijo para salvarnos a nosotros y ahora pone en acción la segunda parte de su plan de salvación. Instruirnos y demostrarnos que no fue en vano su muerte por nosotros, sino que ahora tenemos que ser aquellos que prediquen arrepentimiento y perdón, para que así como nosotros nos volvimos a Dios, muchos más de los que están allí afuera, perdidos en el mundo, puedan hacerlo. Y qué gran responsabilidad es esto para nosotros. Pero seguramente se van a preguntar, o se estarán preguntando, ¿y qué hacemos con la ascensión del Señor Jesús? ¿Fue realizada porque ya todo terminó? Porque ahora Dios nos dice, bueno, arréglense como puedan, busquen muchos que se arrepientan mientras yo los miro desde acá arriba. Y sin dudas, no. La obra de Cristo en nuestras vidas no terminó allí en ese episodio. El relato de Hechos nos amplía un poco más esta parte y Jesús les dice a sus discípulos, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Pero, y aquí está la parte interesante, reciban poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabras que encontramos en Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Palabras que nos dicen, esperen, no se asusten, no están solos. Yo voy a estar con ustedes y desde acá arriba voy a estar intercediendo por ustedes a través del Espíritu Santo que han recibido cada uno de ustedes. Qué Dios tan completo que nos muestra que tiene un amor tan grande por nosotros que no nos deja solos. Y para culminar con esta reflexión, tenemos una promesa más, que esta tiene que ser nuestro aliento diario, nuestro motor de arranque que nos impulse a querer compartir esta verdad con todo el resto de las personas. Vemos en esta porción del texto también la promesa de la segunda venida. Dios no solo nos aseguró que estará con nosotros, sino que nos promete que volverá por nosotros. Estamos viviendo el ya, pero todavía no. Nos anima en la esperanza de saber que nuestro Señor vuelve a buscarnos. Y aquí encontramos que Jesús es el fundamento de la sana predicación y enseñanza en cada comunidad. Jesús nos libera de las ataduras de cualquier tipo de ideología y perversiones del mensaje de salvación. Si el Señor permanece en el centro, como mensaje y motivación para todos los que se hace, florece una comunidad compasiva, atenta a las necesidades y a la realidad de la sociedad que nos rodea. La libertad del Evangelio se manifiesta en la capacidad de llevar la palabra más allá de la zona de confort que cada uno de nosotros. Y la iglesia es una comunidad de testigos que vive y disfruta el amor de su Salvador. Queridos hermanos, la ascensión de nuestro Señor a veces es un tema que pasa desapercibido. Quiere traernos las siguientes conclusiones. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo manifiesta su poder y plan de salvación para las naciones, del cual nosotros somos parte vital. Él nos envía como testigos para hablar de lo que Él cumplió y promete a todos los que creen en Él. Como desafío final, quiero motivarlos a ser testigos de esta verdad, a formar parte de este escuadrón de testigos de la verdad, así como fueron aquellos apóstoles. Como dice nuestro relato en el versículo 52 y 53, luego de que Jesús ascendiera al cielo, después de haberlo adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo y se hallaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Estos hombres estaban felices
y gozosos de lo que había sucedido en aquel momento. Y nosotros también lo estamos. Quiero animarlos a que puedan colocar en la puerta de su casa un cartel con su versículo bíblico favorito. Bien grande, cosa que lo lea cualquiera que pase por la puerta de su casa. Elíjanlo en familia y pensando en el mensaje que le quieren dar a aquella persona que lo lea. Y retomando con la tarea que dejó el pastor Claudio en la predicación anterior, que por cierto si no la escucharon la pueden retomar en nuestro canal de YouTube. También los animo a que debajo del versículo bíblico que coloquen una simple pregunta. ¿Cómo puedo ayudar? Así aquel que vea este cartel en su puerta sepa que allí residen hijos de Dios dispuestos a ayudar y hablar del mensaje de salvación que hizo Jesús también por aquella persona que está leyendo ese cartel. Deseo que nuestro Señor Jesús nos siga acompañando y guiando con su Espíritu desde las alturas de los cielos para que podamos ser fieles testigos de su verdad. Que así sea. Amén.